Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los detalles que te dejan con la boca abierta. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un entramado fascinante que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Kerem Bürsin, nuestra estrella turca favorita, y Hande Erçel, la deslumbrante actriz que ha conquistado corazones. Pero aquí viene lo interesante porque el triángulo amoroso, o mejor dicho, el entuerto que vamos a analizar, incluye a una figura clave en la mejor amiga de Hande. Sí, han leído bien. El título lo dice todo, Kerem Bürsin entre Hande y su mejor amiga, los detalles que no te esperabas. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a explorar las sutilezas, las indirectas y las posibles realidades detrás de esta historia. Y antes de que nos perdamos en el mar de especulaciones, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos de lleno con nuestro tema principal. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Desde que compartieron pantalla en Sen Kalkapm, la química entre ellos era tan palpable que era imposible no fantasear con una relación fuera de los sets de grabación. Y efectivamente los rumores se confirmaron y nos regalaron un tiempo de pareja que llenó de ilusión a miles de fans. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser tan volátiles como impredecibles. Y cuando creíamos que teníamos todo claro, aparecen nuevos elementos que hacen que la historia dé un giro inesperado. Uno de los aspectos más delicados y a la vez más intrigantes de esta situación es la aparición de la mejor amiga de Hande. El título sugiere que Kerem podría estar entre Hande y esta amiga, y ahí es donde necesitamos empezar a desglosar. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Estamos hablando de una amistad genuina que se ha visto tensada por la presencia de Kerem? ¿O hay algo más profundo, algo que ha pasado desapercibido para el público general? La clave, como siempre, está en los detalles, y en este caso, esos detalles a menudo se encuentran en las redes sociales, en los eventos públicos y, por supuesto, en los comentarios de quienes están cerca de estas personalidades. Primero, analicemos la dinámica entre Hande y su mejor amiga. Muchas veces en las historias de celebridades, la figura de la mejor amiga es casi tan pública como la de la propia estrella. Las vemos en fotos juntas, en eventos, a veces incluso en viajes. Y Hande no es la excepción. Su mejor amiga, de la que hoy vamos a hablar con cierto sigilo por respeto a su privacidad, ha sido testigo de muchos de los momentos importantes en la vida de Hande, tanto personales como profesionales. Es natural que en una amistad tan cercana, ambas compartan sus alegrías, sus tristezas y por supuesto sus romances. Ahora introduzcamos a Kerem Bürsin en este cuadro. La relación de Kerem y Hande tuvo un auge mediático impresionante. Fueron la pareja de oro y las expectativas de sus seguidores eran altísimas. Cuando la relación terminó, la sorpresa y la tristeza fueron generales. Pero lo que no siempre se visibiliza es cómo estas rupturas afectan no solo a los involucrados directos, sino también a su círculo cercano. La mejor amiga de Hande, al ser una confidente, seguramente estuvo al tanto de los altibajos de la relación, y quizás hasta tuvo un papel de apoyo crucial. Aquí es donde empieza la especulación más interesante y los detalles que el título promete desvelar. ¿Qué significa que Kerem esté entre ellas? Una posibilidad es que tras la ruptura con Hande, Kerem haya mantenido una relación, quizás amistosa, quizás de otro tipo, con la mejor amiga de Hande. Esto, como se pueden imaginar, crearía una situación socialmente muy incómoda y digna de análisis. Piénsenlo, si Kerem y Hande terminaron, y él ahora se acerca a la mejor amiga de ella, ¿cómo reaccionaría Hande? ¿Sería una traición? ¿O quizás una forma de mantener un vínculo, aunque sea a través de su amiga? Otro ángulo a considerar es si la amistad entre Hande y su mejor amiga se vio afectada por la presencia de Kerem en sus vidas. A veces los romances, incluso después de terminar, pueden dejar resaca. Si Kerem tuvo una conexión significativa con esta amiga de Hande, quizás hubo momentos en los que la amiga se sintió en una posición difícil, teniendo que mediar, o quizás incluso tomando partido. Las amistades más profundas pasan por pruebas, y esta podría haber sido una de ellas. Vamos a indagar en los detalles que no te esperabas.
¿A qué tipo de detalles nos referimos? Podrían ser comentarios sutiles en redes sociales, likes sospechosos, apariciones conjuntas que pasaron desapercibidas para la mayoría, o incluso testimonios de personas que, de alguna manera, tienen acceso a información privilegiada. A veces una simple foto publicada con una persona en común, o un comentario que parece inocente, puede ser esconde un significado mucho más profundo cuando se analiza en el contexto de las relaciones existentes. Imaginen la escena: Hande, Kerem y la mejor amiga. Si se confirman ciertos rumores o se interpretan ciertas acciones de una manera particular, podríamos estar ante un escenario donde la mejor amiga se convierte en una especie de puente, o quizás en una complicación, entre los exnovios. Podría ser que Kerem, al no poder estar con Hande, haya encontrado consuelo o una conexión con su amiga. O en un giro aún más dramático, podría ser que la amistad entre Kerem y la mejor amiga existiera incluso antes de la relación con Hande y eso causara tensiones. La clave para entender este entuerto reside en la observación minuciosa de las interacciones públicas. A menudo las celebridades son expertas en comunicarse de forma indirecta. Un simple me gusta a una publicación de la mejor amiga de Hande podría interpretarse de 1000 maneras. ¿Es un gesto de amistad? ¿Es una forma de enviar un mensaje a Hande? ¿O es un indicio de una relación más cercana de lo que pensamos? Estos son los pequeños detalles que, cuando se juntan, forman un panorama mucho más complejo. Pensemos en las diferentes fases de la relación entre Kerem y Hande. Tuvieron el momento de enamoramiento, la confirmación pública, la relación intensa y mediática, y finalmente la ruptura. Durante todo este tiempo, la mejor amiga de Hande ha estado ahí. ¿Cómo se desarrollaron sus interacciones con Kerem? ¿Fue siempre una relación de amistad platónica, o hubo alguna chispa? Si nos basamos en lo que se ha podido observar públicamente, Hande ha sido siempre muy reservada con su vida privada, lo cual es comprensible. Sin embargo, las redes sociales a veces nos dan pinceladas. Hemos visto fotos de Hande con su mejor amiga, y también hemos visto a Kerem interactuar en redes sociales, a veces de manera general con el círculo de Hande. La cuestión es si hubo alguna interacción específica entre Kerem y la mejor amiga que haya levantado sospechas o que haya sido intencionalmente discreta. Una de las cosas que más intriga en estos casos es cómo se maneja la lealtad en las amistades. Si Kerem y Hande terminaron, y Kerem comienza a tener una relación o una amistad muy cercana con la mejor amiga de Hande, ¿está la mejor amiga traicionando la confianza de Hande? O por el contrario, podría ser que Hande haya dado su aprobación, o que incluso ella misma haya fomentado esa conexión para no perder a ninguna de las dos personas importantes en su vida. Estas son preguntas difíciles de responder sin tener acceso directo a las emociones y los pensamientos de los involucrados. Los detalles que no esperábamos podrían referirse a un evento específico, a una conversación filtrada, o a un cambio sutil en la dinámica entre los tres. Por ejemplo, si antes Kerem solo interactuaba con Hande en público, y de repente se le ve en un evento más íntimo con la mejor amiga de Hande, eso ya levanta banderas. O si, tras la ruptura, las interacciones en redes sociales entre Kerem y la mejor amiga se intensifican, mientras que las interacciones con Hande se reducen drásticamente, eso también podría ser un indicio. Es importante también considerar la posibilidad de que la interpretación que estamos haciendo sea exagerada. A veces la prensa y los fans tienden a crear dramas donde no los hay. Quizás la entre del título no sea una cuestión de rivalidad amorosa, sino más bien de cómo Kerem se ha movido en el círculo social de Hande después de la ruptura. Podría ser que la mejor amiga, en un intento de ser solidaria con Hande, o simplemente manteniendo una relación cordial con Kerem como un amigo en común, se encuentre en el medio de una situación que, para el público, parece mucho más compleja de lo que realmente es. Sin embargo, la propia naturaleza de la fama, y el escrutinio constante al que están sometidas estas personalidades, hacen que incluso las interacciones más inocentes puedan ser magnificadas. El título es provocador, y la pregunta que nos queda es, ¿qué tan lejos llega la amistad entre Kerem y la mejor amiga de Hande? ¿Hay algún indicio de que esa amistad haya podido cruzar los límites, o de que haya generado algún tipo de tensión o incomodidad en Hande? Los detalles que no esperábamos podrían ser, por ejemplo, que esta mejor amiga haya sido un apoyo incondicional para Hande durante la ruptura, y que por empatía, haya tratado de mantener una relación cordial con Kerem para no agravar la situación para Hande. O en un escenario más lejano,
podría ser que existiera una conexión preexistente entre Kerem y la amiga que se hizo más evidente o relevante una vez que él ya no estaba con Ande. Otra posibilidad, y esta es puramente especulativa, es que la mejor amiga haya sido un canal de comunicación entre Kerem y Ande después de la ruptura. Quizás para gestionar la separación de manera más amicable, o para aclarar malentendidos. En ese caso, la amiga estaría actuando como mediadora, y Kerem estaría, en cierto sentido, entre ella y Ande, pero no en un sentido romántico. La clave para desvelar estos detalles que no te esperabas está en prestar atención a las microinteracciones. Los gestos, las palabras no dichas, los silencios. ¿Hay alguna foto donde Kerem parezca más cercano a la amiga que a Ande en algún momento? ¿Hay algún comentario de la amiga en una publicación de Kerem que parezca especialmente personal o significativa? O viceversa. Estos son los hilos sueltos que los investigadores de la farándula intentan unir. En resumen, la narrativa de Kerem Bürsin entre Ande y su mejor amiga es un tema que, si bien puede parecer sensacionalista, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, especialmente en el mundo de la fama. La amistad, el amor, la lealtad, la discreción, todos estos elementos se entrelazan y crean tramas que a menudo solo podemos intuir a través de las pistas que nos dejan. Los detalles que no esperábamos podrían ser simplemente la confirmación de una amistad genuina que se ha visto en el ojo del huracán mediático, o podrían ser algo mucho más profundo, algo que nos haría replantearnos la dinámica de este trío. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde la incomodidad social hasta una posible traición, pasando por la mediación y la simple amistad. La verdad absoluta, como suele suceder en estos casos, es difícil de alcanzar. Pero lo que sí podemos afirmar es que la figura de la mejor amiga de Ande se ha vuelto un elemento intrigante en la historia de Kerem y Ande. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este fascinante análisis. Hemos desgranado el título Kerem Bürsin entre Ande y su mejor amiga, los detalles que no te esperabas, tratando de ir más allá de lo obvio y buscando las sutilezas que a menudo pasan desapercibidas. Hemos visto cómo la dinámica entre estas tres personas podría ser mucho más compleja de lo que aparenta a simple vista, y cómo la lealtad, la amistad y las relaciones personales se ven puestas a prueba en el exigente mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado mucho en qué pensar. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a este canal. Su compañía es lo más valioso que tenemos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué detalles creen ustedes que no nos esperábamos? ¿Tienen alguna teoría sobre esta situación? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus reflexiones. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de estos detalles. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, gente bonita. Adiós.